Se va a realizar una situación problemática sobre el movimiento uniformemente acelerado. Entonces la situación problemática dice lo siguiente: se cuenta con un resorte vertical cuya constante es de 40 newtons por metro. Se le incorpora una masa de 500 gramos, de tal forma que alcanza un estiramiento inicial. Si al resorte se le da un estiramiento de 15 centímetros hacia abajo y se libera, determine. Entonces inicialmente dice que cuando está en reposo, entonces cuál es el estiramiento inicial y cuál es el trabajo realizado por la masa cuando tiene este tipo de en reposo. Entonces simplemente vamos a dibujar la situación. Vamos a suponer que acá está nuestro resorte es vertical. Inicialmente pues está en reposo, vamos a tener una constante de 40 newtons por metro. Posteriormente se le va a adicionar la masa. Esta masa ya sabemos que es de 500 gramos, la podemos pasar de una vez a kilogramos, que serían 0.5 kilogramos. Entonces vamos a adicionarla en esta parte. Aquí tenemos nuestra masa. Entonces, si analizamos desde este punto hasta este punto, vamos a tener un estiramiento desde 0 hasta Y. Entonces este va a ser nuestro estiramiento inicial desde este punto hasta este punto. Entonces lo primero que plantea el problema es cuál es el estiramiento inicial. Entonces vamos a tener un análisis en el cual pues la masa va a tener un peso, vamos a llamarlo P, que es masa por gravedad, y va a tener la fuerza de un resorte. Entonces la fuerza del resorte está determinada por la fuerza Y, que es igual a menos K por Y. En este caso sería Y sub 0, es negativa porque la ley de Hooke predice que cuando el desplazamiento, cuando la masa va en un sentido, la fuerza va contraria. Por lo tanto, este signo es negativo por esta razón. Entonces podemos decir que cuando hacemos sumatoria de fuerzas en Y, vamos a tener unas fuerzas equilibradas porque está en reposo inicialmente. Entonces la fuerza Y va a ser positiva menos el peso. Esto sería igual a 0 porque está en equilibrio. Si no estuviera en equilibrio, se igualaría a la segunda ley de Newton. Entonces de acá podemos decir que la fuerza Y va a ser igual al peso. La fuerza Y ya sabemos que es la constante de resorte por Y sub 0, y el peso es masa por gravedad, donde Y sub 0 va a ser igual a masa por gravedad sobre la constante K. Y sub 0, por lo tanto, es igual. Simplemente colocamos la masa, que ya sabemos que es 0.5 por 9.8 metros por segundo cuadrado, que es la aceleración de la gravedad, sobre la constante, que es 40. Este resultado nos debe dar 122 metros o 12.2 centímetros. Esta sería nuestra primera respuesta a nuestro problema. Luego, el problema pregunta sobre cuál es el trabajo realizado por la masa en reposo. Entonces, trabajo, vamos a subirlo. El trabajo, que sería un trabajo inicial, sería igual a un medio por la constante por el desplazamiento inicial elevado al cuadrado. Entonces el trabajo
inicial va a ser igual a 1/2 de la constante, que es 40, por el desplazamiento, que es 122 metros elevado al cuadrado. Entonces el trabajo inicial, esto sería igual a 0.3 joule. Simplemente, si podemos analizar en este punto las unidades, entonces sabemos que la masa es en kilogramos, para analizar de dónde vienen estos metros, por metro sobre segundo cuadrado, todo esto sobre K, que K es newton por metro y el newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, todo esto sobre metro. Entonces al cancelar, se nos cancelarían este y este, por lo tanto, por ley de orejas, esto sería en metros. Bueno, la segunda parte del problema dice que cuando oscila, entonces, recordando el problema, dice que al resorte se le da un estiramiento hacia abajo de 15 centímetros y luego se libera. Entonces lo primero que preguntan es por el período. Entonces vamos a analizar simplemente que en este punto se le está dando un impulso hacia abajo. Entonces dice que se le da un impulso de 15 centímetros, eso se conoce como amplitud, por lo tanto es de 0.15 metros para tenerlo en el sistema internacional de unidades, y luego se libera. Entonces lo que va a empezar a hacer es simplemente va a empezar a oscilar en una onda sinusoidal. Entonces vamos a calcular el periodo. Simplemente el periodo es el periodo de una masa que oscila en un resorte, está dado por la fórmula que dice 2pi por la raíz de la masa sobre la constante K. Entonces estos valores son conocidos, por lo tanto el periodo va a ser igual a 2pi por la masa, que es 0.5, sobre la constante, que es 40. Cerramos la raíz y calculamos el periodo. Entonces el periodo nos da 0.7 segundos. Es bueno recordar que el periodo simplemente representa el tiempo que hace una oscilación completa y vuelve y pasa por el mismo punto. La segunda pregunta que hacen es sobre la frecuencia. Entonces la frecuencia simplemente es 1 sobre el periodo. Entonces es muy fácil calcular la frecuencia, que sería 1 sobre 0.7. Entonces la frecuencia simplemente sería igual a 1.42. Las unidades de la frecuencia es el hertz. Entonces volvemos a repetir, la frecuencia sería 1.42. La tercera pregunta sería calcular la velocidad angular. Entonces la velocidad angular, que podemos representarla por W, simplemente sería igual a 2pi por la frecuencia. Entonces sería 2pi por 1.42. Entonces la velocidad angular va a ser igual a 8.9 radianes por segundo. Esta sería nuestra velocidad angular. La cuarta pregunta dice la posición cuando han transcurrido 5 segundos. Entonces, en esta parte vamos a retomar que la posición en un movimiento armónico simple es el producto entre la amplitud por el seno
de la velocidad angular por el tiempo más algo que llamaremos fase, que la fase simplemente es la ubicación en el punto donde inicia el movimiento. Como nos dice que hay un estiramiento, por lo tanto la fase en este sentido sería menos 90 grados, que lo podemos representar como menos pi medios. Entonces simplemente el desplazamiento sería igual a la amplitud, que ya sabemos que la amplitud es 0.15 metros, por el seno de la velocidad angular, que sería 8,9, por el tiempo que nos le están dando, que sería 5 segundos, menos pi medios. Esto lo podemos organizar mejor. Entonces esa posición, cuando han transcurrido 5 segundos, menos 0.11 metros. Simplemente es importante resaltar que para realizar este cálculo aquí podemos utilizar simplemente 180 grados cuando vamos a hacer el cálculo normal. Entonces ya tenemos nuestro primer dato, que sería de 0.11 metros, o simplemente 11 centímetros negativo, lo que indica que en ese instante está por debajo del punto de equilibrio. La siguiente pregunta dice que ¿cuál es la velocidad máxima? Para hallar la velocidad máxima, entonces la fórmula va a ser igual a la amplitud por la velocidad angular por el coseno de la velocidad angular por el tiempo. Entonces la velocidad máxima va a ser igual a la amplitud, que la conocemos, que es 0.15, la velocidad angular es 8,9, y el coseno sería máximo cuando este valor sea 0 o 180, por lo tanto sería máximo cuando el coseno nos daría 1. Entonces la velocidad máxima sería igual, la velocidad máxima que puede alcanzar sería 1,34 metros. La siguiente pregunta que nos hacen es a calcular la aceleración máxima. Entonces la aceleración máxima sería igual. Es bueno aclarar que si nosotros derivamos esta ecuación, vamos a resaltarla acá. Esta ecuación es la ecuación básica. Si nosotros derivamos esta ecuación, el desplazamiento, pues vamos a tener la velocidad. Ahora, si derivamos la velocidad, vamos a obtener la aceleración. Entonces vamos a continuar calculando la aceleración máxima. La fórmula derivando la velocidad sería igual a menos la amplitud por la velocidad angular al cuadrado por el seno de WT. Entonces la aceleración máxima sería igual a la amplitud, que es 0.15. La velocidad angular sabemos que es 8,9 radianes por segundo al cuadrado, y es importante saber que el seno es máximo cuando el ángulo es 90, cuando esto sería 90 grados o 270, y esto seno nos debería dar 1. Por lo tanto, la aceleración máxima, esta aceleración puede ser negativa o positiva. Recuerden que esto está oscilando por encima, simplemente que cuando va hacia arriba la aceleración sería positiva, o si va hacia abajo esto debería dar 11,34
11,88 metros por segundo cuadrado. Aquí ya hemos obtenido nuestra aceleración máxima. La siguiente pregunta, hemos calculado la aceleración, ahora vamos a calcular la fuerza máxima del resorte. Entonces, la fuerza del resorte ya sabemos que está dada por la ley de Hooke, que es K por Y. Entonces aquí simplemente vamos a tener una fuerza máxima, porque recordemos que este signo negativo indica que la fuerza va contraria, la fuerza del resorte va contraria al movimiento de la masa. Entonces ya sabemos que eso sería K, nosotros lo podemos dejar positivo o negativo, ya sabemos que es porque el negativo sería para indicar que siempre es contraria al desplazamiento de la masa. Sabemos que esto es 40 y la máxima elongación que adquiere es la amplitud, que es 0.15. Entonces la fuerza simplemente sería igual, a 6 newtons. La otra pregunta tiene que ver con el trabajo máximo realizado. Entonces aquí es bueno explicar que el trabajo, vamos a indicarlo con esta W mayúscula, es igual a el cambio en la energía cinética. Entonces los dos nos deben de dar iguales, por lo tanto, si nos preguntan por la energía cinética es igual a la sumatoria de 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado más 1/2 de K por Y al cuadrado, que sería el trabajo que realiza el resorte. Entonces la energía cinética sería igual a 1/2 de la masa, que sabemos que es 0.5 kilogramos, por la velocidad máxima, que sería 1,34 metros por segundo al cuadrado, más 1/2 de la constante, que es 40, por Y al cuadrado, que es la máxima elongación, que sería 0.15 elevado al cuadrado. Entonces esto es elevado al cuadrado. Esta energía cinética nos debe dar 0.89 joules. Vamos a analizar el trabajo. Entonces el trabajo, con esta letra mayúscula, va a ser igual a fuerza por la distancia. Entonces el trabajo va a ser igual a la fuerza, que sabemos que es 6 newtons, por la distancia, que es 0.15. Entonces el trabajo nos va a dar, si lo hacemos 6 por 0.15, nos daría 0.9 joules, que si comparamos la energía cinética, 0.89, nos debe dar exactamente igual al trabajo. Lo que sucede es que por los decimales no nos va a dar exactamente, pero como vemos es aproximado, pero indica que la energía nos debe dar igual que el trabajo. Bien, vamos a simular esta situación problemática en el software de Modelus. Es un software gratuito diseñado por el doctor Víctor Teodoro Duarte de la Universidad Nueva de Lisboa, en el cual nos va a ayudar a comprender la situación problemática. Entonces simplemente ingresan a un buscador, colocamos Modelus, esta es la página oficial de Modelus. Allí usted se puede inscribir como estudiante. Esta es la página oficial de Modelus, la pueden seleccionar en español y acá en esta parte aparece la descarga de Modelus 4.01. Es muy fácil de descargarlo. No lo voy a descargar, pues ya lo tengo descargado en mi computador. Simplemente voy a llamar, aquí lo tengo, el icono que nos puede ayudar pues a comprender mucho mejor esta situación problemática. Una vez que tengamos ya la interfase
de Modelus. Aquí podemos ver la interfase principal de Modelus. Aquí él nos puede representar el modelo matemático, que es como escribir en un tablero, una pizarra. Nos va a representar gráficos, tablas, animaciones y una serie de herramientas pues muy útiles que nos van a ayudar a comprender muy bien qué es lo que está pasando. Estos gráficos los puedo apartar, los puedo llamar en el momento en que lo necesite, pero simplemente acá en el modelo lo primero que debo hacer es colocar pues nuestro modelo matemático. El primer modelo, simplemente en Modelus vamos a colocar el modelo matemático. Vamos a colocar aquí lo que hicimos inicialmente para hallar el estiramiento inicial. Simplemente voy a colocar un signo negativo para indicar que está por debajo del punto inicial de equilibrio del resorte. Entonces es igual a masa por la gravedad. Observe que he colocado el signo. Simplemente coloco sobre la constante K. Lo siguiente fue el trabajo, lo voy a colocar en mayúsculas. El trabajo inicial que lo habíamos calculado, que es 1/2 por la constante K por y sub 0 al cuadrado. Simplemente con esta herramienta de potencia coloco en nuestro 2 y ahí tenemos pues el primer modelo, los primeros dos modelos matemáticos que nos resolvieron las dos primeras preguntas. Ahora es sino literalmente copiar las mismas fórmulas. El desplazamiento, que era la amplitud, por el seno, aquí se coloca sin, abre paréntesis, W por T menos pi medios. Aquí está la herramienta del pi medios. Es importante anotar por qué razón se coloca pi medios. Esta herramienta inicialmente en la fase inicial de Modelus puede presentar en grados o en radianes. Vamos a utilizarlo en radianes para que es muy importante esta apreciación para que la animación funcione correctamente. Por eso el pi lo he dado en radianes. Los 90 grados negativos, recuerden que pi medios es la fase, simplemente indica en un círculo que está por debajo para iniciar el movimiento. Ahora la velocidad va a ser igual a la amplitud por la velocidad angular con W pequeña por el coseno, abro paréntesis, de W por T. Cierro el paréntesis, doy enter. La aceleración va a ser igual a menos la amplitud por la velocidad angular al cuadrado. Voy al modelo, llamo la potencia al cuadrado por el sin, abro paréntesis, de W por T minúsculas. Para no extendernos más en el video, voy a colocar de una vez todas las fórmulas para no extender mucho el video, para poder enseguida realizar la animación. Bien, en estos momentos ya incorporé pues todas las fórmulas que requeríamos. Las fórmulas en Modelus no necesariamente tienen que colocarse en un solo orden, se pueden colocar en desorden. Él las interpreta. Una vez que ya hemos ingresado todo el modelo matemático del problema, siempre vamos a interpretar y él nos debe decir si el modelo es correcto. Entonces ya él nos va a preguntar por los parámetros. Entonces simplemente ingresamos en esta parte los parámetros. La masa ya sabemos que es 0.5 kilogramos
Él pregunta por la gravedad, 9.8. Pregunta por la constante K, que en este caso sería 40. Y debe preguntar también por la amplitud. Bueno, está preguntando por y sub 0. Entonces, cuando esto sucede, porque no debería preguntar por y sub 0, quiere decir que él está interpretando dos cosas diferentes. Entonces, por lo que yo aquí en el modelo matemático debo corregir y simplemente colocarle una O, y ya con eso voy al modelo que lo interpreta. Él dice que modelo correcto y me debe desaparecer esa y sub 0. Entonces, él de interpretar este y sub 0 como nuestra elongación inicial. Entonces simplemente colocamos la amplitud, que es 0.15, y ya con eso ya podemos hacer la simulación. Entonces yo puedo traer objetos. Acá puedo simular una partícula, puedo hacer utilizar vectores. Esto es para hacer gráficas, son diferentes herramientas que yo puedo utilizar, pero también con el mouse derecho puedo traer cualquier objeto. En este caso voy a traer una partícula para que me simule el resorte. En esta parte van a aparecer las diferentes configuraciones que le vamos a dar a nuestra partícula. En este caso, pues como nuestro movimiento no va a ser en el eje horizontal, entonces aquí simplemente le damos 0. El eje vertical va a ser Y. Aquí podemos darle una escala. Esta escala pues se hace aproximada para que no se salga de la pantalla. Vamos a darle una animación de... Aquí podemos dejar el 1, pero él no lo va a interpretar porque le estamos diciendo que es 0. Y aquí voy a colocarle una escala de 500. A ver que nos muestra una escala. Aquí podemos simplemente dejar el valor, quitar el valor. Podemos dejarle la trayectoria si queremos, dejar marca, proyecciones. Entonces ya tenemos todo. Podemos hacer la simulación. Le damos en este icono acá, le damos play. Él empieza a oscilar. Si queremos hacer la oscilación un poco más lenta, simplemente vamos a la variable. En este icono nos devolvemos. Vamos a la variable nuevamente y coloco 0.05 para que me lo haga más lento. Y observen que él lo va a hacer más lento. Si lo quiero más lento, pues hago el mismo procedimiento y en vez de 0.5 coloco 0.2. Doy enter y allá lo podemos observar con más calma. Luego podemos hacer la simulación del desplazamiento dando otra vez con el mouse derecho, crear lápiz, y aquí puedo hacer la configuración. Aquí aparece la configuración de nuestro lápiz. En este caso si vamos a utilizar la variable horizontal, que sería el tiempo, y nuestra variable vertical, que sería el desplazamiento, y. Podemos utilizar una escala. Vamos a colocar la escala horizontal de 50. Eso, lo de la escala pues se va tanteando, uno lo va tanteando hasta que le coge digamos el tiro a hacer la escala, que es de pronto lo más complejo. Pero pues una vez se entienda el concepto de la escala, es para que no se nos vaya a hacer ni muy pequeño ni muy grande. Entonces van a ver la facilidad con que se realiza. Si queremos configurarlo de nuevo, simplemente nos paramos ahí. Podemos darle una espesura de 2 porque él nos va a hacer una gráfica. Podemos dejar la variable, quitar valores para que no se nos sature la gráfica, quitar puntos, proyecciones, y a una escala de 2 podemos escoger un color. Vamos a escoger el color rojo. Podemos hacerlo más o menos aproximadamente acá. Podemos subir la animación y a ver qué pasa. Lo está haciendo. Entonces en ese momento
ya las gráficas del desplazamiento y nos dice exactamente dónde se encuentra. Para darle agilidad a este video, pues voy a hacer las gráficas de una vez. Es el mismo procedimiento que se ha hecho para este tipo de gráficas. Aquí, pues para modificar el tiempo, para que no haga muy extenso, simplemente van a variable, vuelven y devuelven acá, y vamos a dar solamente 5 segundos. Damos enter y él nos lo simula durante 5 segundos, que es la pregunta. Nos dice que dónde se encuentra la partícula a los 5 segundos. Entonces podemos preguntarle, simplemente me paro nuevamente con el mouse derecho, y donde dice crear variable, puedo correr esta variable, voy a la configuración y le pregunto por el desplazamiento, y él me dice que estamos en punto 11, que era lo que nos había dado en nuestro cálculo, punto 11 metros. Si yo quiero que esto me dé más decimales, simplemente voy a inicio y le digo que me dé 4 decimales, enter, y ahí me da 4 decimales. Bien, en esta parte ya pues he realizado las gráficas del mismo procedimiento que les indiqué en Modelus. Entonces ya podemos verificar ciertas preguntas del problema. Recuerden que Jesús nos había dado punto 12, simplemente aquí están indicando que está por debajo de el punto de, digamos, de reposo del resorte, que el trabajo nos dio 2.45 joules, trabajo inicial. Vamos a ver las gráficas del desplazamiento contra el tiempo, velocidad contra tiempo, aceleración contra tiempo, fuerza contra tiempo, energía contra tiempo. Entonces simplemente damos play. Vamos a dejarlo hasta los 5 segundos y ya podemos verificar ciertas condiciones que son muy interesantes de analizar, y Modelo nos da esa gran posibilidad de poder entender este fenómeno que en el papel pues no es fácil de comprender. Esto se tiene que realizar pues en este tipo de laboratorio virtual. Entonces vamos a verificar aspectos interesantes de esta animación. Entonces vamos a observar que cuando estamos en la posición de equilibrio, o sea, en este punto, la posición es, podríamos decir que es cercana a cero. No es fácil ubicarlo pues en cero exactamente por los decimales. Eso sí se puede ajustar, pero llevaría más tiempo. Analicemos que la velocidad en ese punto se hace prácticamente cero, porque en este punto ahí la velocidad se hace, cuando pasa por el punto de equilibrio, se hace cero. La velocidad máxima se halla cuando está en los extremos. Aquí podemos verificar que estamos en los extremos. Aquí está marcando 1.32, por cuestiones decimales no nos da pues exactamente 1.34, creo que era que nos daba. La aceleración, en este caso, si observamos este punto, nos da la aceleración máxima, que es 11 y unos decimales. Aquí nos está indicando y dónde está pasando más o menos por la posición de equilibrio, 11.95, que está en este punto. Esta gráfica es la de la fuerza, pues lógicamente va a haber mayor fuerza cuando está en los extremos. Puede ser en este punto que dice que es 6, nos había dado 6, más o menos en este punto da 6 newton. Si lo devolvemos más, pues en la parte de abajo también nos va a dar negativo, porque va contraria, 6 newtons. Esta gráfica representa la energía
que aproximadamente en ese punto la energía pues es máxima, sería 0.89, y el trabajo también nos da igual, que aquí lo habíamos representado, nos da 0.89. Recuerden que es dependiendo de la posición de la masa con respecto al resorte. Así terminamos pues esta simulación sobre el movimiento armónico simple.